más unidos que nunca. La iglesia del Señor hoy está en casa y seguimos conectados a su hermosa presencia, pero también los unos a los otros, dándole honor y la gloria a nuestro Dios. Hoy desde cada hogar se siguen escuchando palabras de ánimo, de aliento y cánticos al nombre del Señor Jesús. Seguimos unidos y confiamos en Él porque Dios sigue teniendo el control. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, más unidos que nunca. El Señor Jesús les bendiga. Bueno, hermanos y amigos, este himno a continuación habla de la promesa que el Señor Jesús hizo a los que hemos creído en Él. De manera que dijo el Señor en tiempos pasados, a través de sus profetas, que Él vendría manifestado en carne, que moriría y que resucitaría al tercer día. Fue como pasaron los años y en efecto el Señor Jesús vino, se manifestó en carne, Dios se manifestó en carne, murió por nosotros y también resucitó al tercer día. Porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De manera que también ya cuando iba a ascender a los cielos, a sus discípulos les dice que Él también un día va a venir por todos los que hemos creído en Él. Entonces, este himno a continuación, Él viene. Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida, y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida, y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Sí, volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Cuando estén en la puerta del cielo, bienvenidos les dirá el Padre eterno, y allí verán cara a cara y sin velo el rostro santo de su Padre bueno, y allí verán cara a cara y sin velo el rostro santo de su Padre bueno. Ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Sí, volará cantando, y los ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que estén esperando para escuchar
escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Bien, hermanos, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús para toda la audiencia que nos sintonizan por estos medios, como también para todos los hermanos que hacemos parte de la quinta sede acá en la ciudad de Neiva, en Luis Carlos Galán, y para los amigos también que nos sintonizan por estos medios digitales. Gracias al Señor por esta bendición que el Señor nos permite, el podernos dirigir hacia cada uno de ustedes y podernos comunicar por estos medios que el Señor nos ha regalado, para así también poder tener comunión los unos con los otros, ya que por razones de lo que está sucediendo no nos podemos congregar, no nos podemos reunir todos, pero gracias al Señor porque aquí estamos en el nombre del Señor para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos ha encomendado. Así que mi saludo para todos en el nombre del Señor, como ya lo dije, para la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, acá en Luis Carlos Galán, encabezada por nuestro pastor, el hermano Luis Antonio Espina, la hermana Mary, y también mis compañeros de la directiva de intercesión, que todos los lunes nos estamos en esta misma hora realizando este trabajo que Dios nos ha encomendado, como son estas 2 horas de oración que estamos realizando todos los días lunes de 6 a 8 de la noche, y gracias al Señor por todos los hermanos que se han unido a esta oración y hemos estado en oración, y ya en estos momentos pues nos conectamos todos para tener la reflexión de la palabra del Señor Jesús en esta noche. Quiero también presentar mi más respetuoso saludo para nuestro pastor, el hermano Hernán Mendoza, quien ha tenido a bien estar con nosotros en esta noche para compartirnos la palabra del Señor. Él, por la gracia del Señor, es pastor en la quinta sede en San Vicente del Caguán, y él ha querido esta noche estar con nosotros para presentarnos la palabra del Señor, así que mi saludo respetuoso para él y su familia, que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor y vamos a hacerlo en esta oportunidad en el Salmo 46. Quiero invitar a todos los hermanos que desde su casa, como ya estamos acostumbrados, de una manera muy reverente, vamos a colocarnos en pie y vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Dice el Salmo 46: Oh Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemble los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no serán conmovidas. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en las tierras, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones,
enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué hermosa esta palabra del Señor, que Dios nos da la oportunidad de poder reflexionar en esta noche, en este hermoso salmo de la palabra del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos, aprovechando que estamos en pie. Vamos a orar dándole gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y sé que Él nos continuará ayudando, nos continuará bendiciendo. Oremos todos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has guardado, tú nos has protegido y estamos convencidos, Señor, que tú continuarás ayudándonos, tú continuarás bendiciéndonos grandemente en el nombre poderoso tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, quiero también en esta hora que hagamos una oración y vamos a pedirle al Señor por todos nosotros. Vamos a pedirle al Señor por la iglesia en todos los lugares, en todo el mundo, a nivel nacional, a nivel internacional. Vamos a clamar al Señor por todo el pueblo del Señor, para que sea Dios quien nos continúe bendiciendo, nos continúe guardando, nos continúe protegiendo, y que la bendición del Señor nunca falte en ninguno de los hogares, que la bendición de Dios espiritual, física y económica esté en cada uno de nosotros. Oremos todos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas de poder invocar tu nombre santo y maravilloso, Señor. Queremos pedirte, Señor, por todo tu pueblo, por toda tu iglesia, en todo lugar, en todo el mundo, Señor, para que seas tú quien nos ayuda, seas tú quien nos protege, seas tú quien nos guarda, seas tú quien nos provee de toda bendición, Señor, en la parte espiritual, en la parte física, en la parte económica, Señor. Te rogamos que la bendición tuya sea sobre todo, en el nombre poderoso tuyo te lo rogamos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, como ya les había informado, está con nosotros nuestro pastor, el hermano Hernán Mendoza. Entonces él es el que nos va a traer el consejo de la palabra del Señor en esta noche, y que sea el Señor obrando en gran manera, sea el Señor bendiciéndolo, sea el Señor usándolo, y también a nosotros que nos dé un corazón dócil y humilde y reverente para oír la palabra del Señor, que va a ser de mucha bendición para todos los oyentes, en el nombre del Señor Jesús. La bendición con nosotros, hermano Hernán, bienvenido en el nombre del Señor, y adelante predicándonos la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Quiero saludarles en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Hernán Mendoza, de aquí de San Vicente del Caguán. Quiero expresar mi saludo en esta hora a nuestro pastor, hermano Luis Antonio Ospina, pastor de la iglesia Quinta allí en Neiva, y también a su esposa, la hermana Mary Valencia. Es para mí motivo de alegría poderles saludar en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. También a la iglesia que la administra en este tiempo. Al hermano Darío Gutiérrez, presidente de intercesión allí en esta congregación. También un saludo al hermano Darío, quien fuera bautizado por mi padre allí en Florencia, en la sede segunda. Me es grato poder dirigirme a ustedes en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero predicar la palabra del Señor en esta hora a todos los que me alcanzan a escuchar, y agradecerles de antemano por tenerme en cuenta para esta gran labor de anunciar el Evangelio. Tengo la Biblia abierta allí en Hebreos capítulo 1, el verso del 1 al 4.
que dice la Biblia: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Bueno, en esta hora vamos a hablar acerca de la fe. Y como introducción, en el libro de los Hechos encontramos 24 hombres o héroes de la fe, cuya mitad se encuentra en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Ese capítulo contiene la mejor tesis de la fe. No que fueran perfectos tales personajes, pero su fe les guiaba en el camino de Dios. Todos fueron gentes ordinarias y en algún caso graves pecadores, pero su fe en Dios les puso en el camino cómo agradarle. Ese momento, ese episodio, y en el hombre en que nos vamos a referir en esta hora, es en Abel. Por eso en el versículo 4 del libro de Hebreos, el capítulo 11, se encuentra allí esta persona. Y vamos a estudiar las características de la fe. Y primero tenemos allí que Abel tenía el más simple conocimiento de Dios, pero se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y allí este hombre ejerció su fe de un modo muy acertado y adivinando los planes de Dios. Hay que leer entre líneas para comprender esta verdad. Tanto él como su hermano trajeron una ofrenda a Dios, la suya, de pronto menos atractiva, pero era la cual había obedecido las instrucciones divinas. Se supone, cuando Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, tuvo que sacrificar un cordero. Abel imitó el ejemplo y la afirmación de Hebreos capítulo 11, el verso 4, que dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y por eso nosotros debemos de entender, mis hermanos, que la fe es la que nos lleva a creer en Jesucristo. Por eso Abel imitó el ejemplo y la afirmación que leímos en Hebreos capítulo 11, el verso 4, que Abel lo hizo por fe. Nos muestra que algo fue revelado a sus padres, que fue algo acerca del propósito de Dios de cubrir o de quitar el pecado de los hombres mediante un sacrificio. Abel se reconoció pecador al ofrecer un sacrificio de tal naturaleza. ¿Quién le enseñó a ellos? Solo la fe, solo creer en Jesucristo, solo creer en el Señor, solo creer en su Dios, solo creer en que Él era el Dios que les había creado, que era el Dios que les había instruido. ¿Cuántas veces de pronto Eva y Adán hablaron con sus hijos de lo que Dios había hecho con ellos, pero que ellos habían desobedecido, que ellos se habían ido en contra de la voz de Dios? Y por eso enseñaron a sus hijos cómo hacer un sacrificio, cómo matar un cordero, cómo ofrecerlo a su Dios. Abel ejerció su fe reconociendo que Dios no se agradaba de lo hermoso, sino de la obediencia a lo que él había revelado. Abel sabía, aunque la Biblia dice que la ofrenda de Caín era buena también, no era que Caín hubiese tomado los frutos malos del campo.
no había tomado también frutos hermosos, porque las frutas ustedes saben que dan un olor fragante también, pero Dios no quería frutos, Dios quería un cordero, tipificando en un futuro al cordero inmolado. Por eso Abel ejerció este reconocimiento a Dios y Dios se agradó de la ofrenda. Dios se agradó, aunque como digo, de pronto no era lo más hermoso, pero era la obediencia de lo que Dios le había mandado a Abel. Por eso nada podía ser aceptado sino por medio de la obediencia. Solamente había que obedecer la palabra de Dios. El Señor pidió un cordero y eso era lo que él requería, un cordero. Por eso Abel tuvo que creerle a Dios y por eso llegó él a ofrecer el cordero que Dios le había pedido, que Dios le había ordenado sacrificar. ¿Cómo lo haría? ¿Quién le enseñó? Un padre le enseñó a su hijo cómo sacrificar aquel cordero. Por eso Abel reconoce, del momento en que él toma el cordero obedeciendo, es porque reconoce que había un Dios, había que ofrecerle un sacrificio. Es necesario, como dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero Romanos también dice 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es allí donde debemos de entender que solamente por la fe podemos nosotros ser salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra del Señor. La Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros y en ellas. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros también, por la fe, creemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Por eso hemos venido a Él, nos hemos entregado nuestra vida al Señor, porque solamente por medio de Él y para Él somos salvos. Por medio de su misericordia, hoy podemos tener la seguridad de que tenemos una salvación tan grande que debemos de cuidar. ¿Quién nos ha enseñado a nosotros, sino el Espíritu de Dios? ¿Quién nos ha mostrado a nosotros la salvación, sino el Espíritu Santo? Por eso hay que perseverar en el Señor. Abel ejerció su fe al ofrecer una ofrenda que prefiguraba la gran ofrenda de Jesucristo por el pecado. Posiblemente Abel oró diciendo: Señor,
Tú diste a mis padres la promesa de uno que vendrá para quitar nuestros pecados, y vengo a adorarte de la manera que tú has mandado, porque creo que tu promesa es fiel y se cumplirá. No comprendo lo que esto significa, diría Abel, pero quiero obedecer lo que tú dijiste acerca de esto. Como lo dice allí en Isaías, que él, la simiente, aplastará la cabeza de la serpiente para darle beneficio al ser humano. Por eso, acepta la vida de este cordero en mi lugar y perdona mis pecados por amor a aquel que ha de venir. Porque también dice la Biblia en Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechura justicia de él, de Dios en él, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la seguridad que tenemos nosotros, la seguridad que hay, como dije, por la fe creer que esa muerte en el Calvario fue en beneficio de nosotros, fue en beneficio de la raza humana, y que gracias a Dios que Él no quedó allí sepultado, sino como dice la Escritura, y lo creemos así, que al tercer día Él resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos. Es la fe la que nos lleva a nosotros a creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es aquel que se merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor por su muerte y su resurrección, y que hoy hay una iglesia que está esperando su venida. Abel aceptó el testimonio de Dios. Abel aceptó creer a Dios, creerle al Señor. Como dije, a él sus padres le enseñaron de hacer el sacrificio, y cuando ya le correspondió a él llevar el sacrificio, el cordero, allí pudo ejercer y también interpretar la obra de la muerte de ese cordero que tenía en sus manos, que tenía allí para ser sacrificado, que ese cordero llevaría su pecado, su ofensa, que ese cordero llevaría y traería ante Dios y él una paz. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso le llevaría a él a estar tranquilo por un tiempo. Por eso dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros ahora tenemos la seguridad que Jesucristo, Él fue hasta la cruz una sola vez para siempre. Y hoy tenemos la seguridad de que en Él somos salvos. En Él tenemos la convicción de nuestra vida de que somos sus hijos y que estamos esperando la venida de nuestro Señor. Que estamos aquí esperando en ese tiempo, a pesar de las situaciones de la vida como se están presentando. Pero tenemos la fe puesta en el Señor. Tenemos la fe puesta en Él. Por eso por fe andamos. Por eso tenemos nuestra fe puesta en Él. Porque hace muchos siglos atrás se lo dijo a uno de sus apóstoles de que Él vendría por su iglesia. Y estamos en ese tiempo que no sabemos cuándo será. Pero lo único que sabemos es que el Señor está a la puerta, que está cerca la venida del Señor. Y por eso es necesario que nosotros andemos
con más diligencia, que estemos prestos a escuchar la voz, que estemos prestos a andar por esta palabra, andar bajo el temor y la misericordia del Señor Jesucristo. El testimonio de Abel habla, porque eso dice Hebreos, que aún muerto habla lo que él hizo, su fe, lo que él hizo allí en este sacrificio. Por eso Abel, esos hechos continúan proclamando de forma generalizada que ha sucedido algo. Y por eso nosotros por la fe creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que hemos sido justificados por Él, que hemos sido justificados y que tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que hay un nombre glorioso, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dado la seguridad, como dije, de la salvación para nuestras almas. Debemos de entender nosotros, hermanos, en todo el mundo, que nuestra fe está depositada en el Señor, que creemos en Él, como dice la Escritura, que Él es Dios manifestado en carne, que Él es el Salvador, que Él es aquel que ha de venir, que es aquel que ha de reinar sobre el mundo. Por eso la convicción nuestra, Iglesia del Señor, es de tener la seguridad de que estamos bien ubicados, de que estamos esperando a este grandioso y precioso Señor Jesucristo. Y es de estar nosotros firmes en la fe, firmes en esa convicción, firmes en esta seguridad de que tenemos al Dios Todopoderoso. Hoy en día el mundo está lleno de tanta doctrina, de tanto pensamiento, pero hay una iglesia que ha sido instruida que solamente Jesucristo es el Salvador, que solamente Jesucristo es el Señor. Una iglesia instruida que solamente en Él estamos completos, que solamente en Él hay una esperanza, que en Él solamente hay una seguridad, que solamente por su nombre somos salvos, que solamente por su nombre tenemos la confianza y la seguridad de una salvación tan grande. Por eso la invitación en esta hora, mis hermanos, es para que cada día nuestra fe esté más cimentada, más puesta en nuestro Señor Jesucristo, en Él, que es la seguridad de nuestras almas, que Él, que es el puerto de nuestras almas. Por eso el escritor a los Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así como Abel sacrificó aquel cordero sin tener de pronto muchas instrucciones, nosotros en este tiempo también por la fe creemos en Jesucristo nuestro Señor, aunque no lo hemos visto, aunque no sabemos, y sí creemos que es el más hermoso, pero la convicción nuestra es que un día le veremos a Él cara a cara, tal como Él es. Yo les invito para que permanezcamos en la fe de Jesucristo el Señor, para que no nos dejemos mover de esta preciosa fe que es en Cristo Jesús. Yo les invito para que combatamos ardientemente por la sana doctrina, que combatamos ardientemente por seguir el Evangelio, por llamar a otros, convencer por la palabra a otros. Mis hermanos y amigos, fue para mí un placer en esta noche poderme dirigir a ustedes por medio de esta tecnología, y deseo para ustedes y su pastor, el hermano Ospina, las más ricas bendiciones de parte del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y el Señor sea guardándoles siempre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué maravilloso es el Señor, qué bendición esta palabra que hemos escuchado en esta noche. Gracias al Señor.
Muchas gracias, hermano Hernán, el Señor lo continúe bendiciendo, lo continúe guardando. Gracias por esa palabra que hoy nos ha traído, gracias al Señor por esta bendición tan grande que el Señor nos dio. Gracias al Señor, por la gracia del Señor, el hermano Hernán, su padre, el hermano Gentil Mendoza, por la gracia del Señor, él fue el que me bautizó allá en la ciudad de Florencia. Gracias al Señor, como el hermano ya lo comentó, y gracias al Señor porque es una bendición muy grande. Dios me dio la oportunidad de poderme comunicar con él y él tuvo a bien traernos la palabra del Señor en esta noche. Así que, hermano Hernán, muchas gracias. Dios le continúe bendiciendo allá en el lugar donde el Señor lo tiene. Y bien, hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor por esta palabra que ha sido predicada, por esta palabra, por este momento que el Señor nos ha regalado de poder estar aquí escuchando la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor para que Él nos continúe bendiciendo en el transcurso de la semana, que el Señor nos guarde, nos proteja y sea el Señor siempre con nosotros. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por habernos permitido haber estado en esta noche aquí en oración y también oyendo tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos a ti, Señor. Gracias, Señor, por el hermano Hernán que nos ha traído el consejo de la palabra tuya, Señor. Yo te ruego que tú lo bendigas, que tú lo guardes allá donde tú lo tienes. Señor, también pedimos para toda la iglesia que tú nos guardes y nos proteja en esta semana que estamos. Señor, que la bendición tuya sea siempre con nosotros, en el nombre poderoso tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, una feliz noche para todos los oyentes. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y quiero hacerle la recomendación a todos los hermanos acá de la iglesia Quinta Sede, de que todos los lunes, hermanos, no nos olvidemos sacar estas 2 horas de oración para que estemos clamando al Señor, estemos de rodillas clamando al Señor, y así podremos nosotros continuar adelante de victoria en victoria. Dios les bendiga a todos, un abrazo para todos y una feliz noche, y la bendición del Señor con todos en gran manera. Dios les bendiga.